Muy bien, pues como saben, estamos en nuestro estudio de Primera de Juan, pero hoy vamos a dejar a un lado nuestro estudio de Primera de Juan para concentrarnos en la Navidad. Y les voy a pedir que por favor abran su Biblia a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Y mientras ustedes abren su Biblia, vamos a orar una vez más. Bendito Padre Celestial, damos gracias, Señor, una vez más por poder estar aquí reunidos en tu nombre. Damos gracias, Señor, por todos estos cantos que cantamos durante esta temporada, que aunque hace mucho tiempo que algunos de ellos fueron escritos, Señor, de todas maneras siguen siendo relevantes y siguen hablando a nuestro corazón acerca de la venida de tu Hijo Jesús, la razón por la que vino. Y nos gozamos, Señor, juntamente con los ángeles en esta mañana de que un día decidiste enviarlo para buscar y salvar lo que se había perdido, entre lo cual nos encontrábamos nosotros. Bendecimos tu nombre, abre nuestros ojos, nuestro entendimiento y ayúdanos a ver todo lo que tienes a través de tu palabra para nosotros el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Lucas capítulo 1. Estamos llegando al fin del año 2019. Es difícil creer que dentro de unos cuantos días vamos a entrar al 2020. Algunos de nosotros ya llevamos varias décadas viviendo en este mundo, ¿verdad? Algunos de nosotros ya hemos visto cosas venir y cosas ir. Hemos visto modas que vienen y se establecen y pasan. Hemos visto diferentes tecnologías que a algunos de nosotros nos ha sorprendido en realidad la tecnología en los últimos años, cuánto ha avanzado, ¿verdad? Porque algunos de nosotros nos acordamos cuando el único teléfono que había en la casa era el que estaba conectado a la pader, ¿verdad? Y todo el mundo se peleaba por él, especialmente si había hijos adolescentes para hacer llamadas o recibir llamadas, etcétera, etcétera. Y ahora las tenemos hasta en la iglesia, los podemos llevar en el avión, los podemos tener en el parque y donde quiera que estamos podemos ser encontrados. Qué miedo, ¿verdad? Yo no sé a ustedes, pero qué miedo, porque hay veces que a mí me gustaría esconderme de todo el mundo y saber que nadie me puede encontrar. Y podemos ignorar el teléfono, podemos ignorar los mensajes, pero después sabemos la regañadota que se nos va a poner, ¿verdad? ¿Para qué quieres teléfono si no lo vas a contestar? ¿Para qué pago el dinero que pago si no vas a hacer uso de ello? Mejor denme todos los teléfonos y ahí sí, ¿verdad? Lo que se supone que va a hacer las cosas más fáciles, a veces las hace más difíciles. De nuevo, estamos ahorita en el tiempo en el cual celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esto fue algo que sucedió hace 2000 años, más o menos, que vino y trajo un cambio completo a la vida del mundo, a la tecnología. Voy a ver si puedo hacer algo aquí, ¿ok? Voy a poner bien calmadito aquí en mi bolsa y no va a funcionar. Wow. Ok, vamos a tratar de seguir adelante, ¿ok? Vino y cambió todo el sistema en el cual se encontraba el mundo, vino y cambió para siempre la humanidad, vino y cambió la manera en la cual el hombre miraba a Dios. Una de las cosas que más me asombra cuando medito en el verdadero significado de la Navidad, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo al mundo, ¿sí? Es como Dios había hecho todo lo necesario para que su pueblo, en este caso el pueblo judío, supiera cuándo y cómo iba a ser que iba a llegar Jesús. Supiera cómo y cuándo y cómo iba a ser que la Navidad iba a llegar. Sin embargo, ¿te acuerdas lo que vemos y leemos en las Escrituras? Ni cuenta se dieron cuando sucedió. Y aún los que lo estaban esperando tenían una idea equivocada de lo que su llegada traería, ¿verdad? Es asombroso ver cómo se parece el tiempo de la primera venida de Jesús al tiempo en el que estamos nosotros ahorita, que creemos muchos que estamos cerca de la segunda venida de Jesús. Porque en aquel tiempo todo el mundo estaba haciendo lo que mejor le parecía. En aquel tiempo todo el mundo estaba siguiendo sus propios pensamientos, sus propias maquinaciones. Los gobiernos estaban
funcionando como siempre habían funcionado, haciendo todo lo que les venía en gana. Los judíos, de hecho, estaban bajo el dominio romano, el imperio más grande de aquel tiempo, y parecería que todo había ido de mal en peor a través de la historia del mundo y no pareciera que hubiera un fin cerca a esa situación en la que se encontraba el mundo. Pero, miré que se estaba acercando por acá Jorge. Vamos a ver. Ok, entonces, ellos ni cuenta se dieron de cuando sucedió. Y una de las cosas que a mí como pastor me da más miedo, ¿sí? Y me preocupo más porque la gente que viene a nuestra iglesia sepa, es que tiene que estar anticipando que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo puede ser en cualquier momento. Y que no nos agarre a nosotros en su segunda venida como Jesucristo sorprendió al mundo en su primera venida. De nuevo, cuando Jesús vino al mundo, los judíos estaban bajo la opresión del imperio romano. Sí, el imperio romano parecía que estaba venciendo y conquistando a todo el mundo. Y los judíos sabían que tenían una promesa de parte de Dios, que un día iba a venir un Salvador, que un día iba a venir un libertador. Y ellos esperaban que su libertador o su Mesías llegara sobre un caballo blanco a librarlos de la opresión romana. Dios desde el principio había prometido a la humanidad que enviaría a alguien que iba a poder acabar con el diablo y con sus obras, que iba a poder darle vuelta a lo que el diablo había hecho cuando engañó al hombre para desobedecer a Dios. En Génesis capítulo 3, comenzando con el versículo 14, leemos lo siguiente. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente: por esto que has hecho, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y polvo comerás todos los días de tu vida. Yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre tu descendencia y su descendencia. Ella te herirá, hablando de la descendencia, te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Esta es la primera mención de que Dios iba a enviar a un Salvador que iba a acabar con todas las obras del diablo y con el diablo mismo. Ahora es importante notar algo aquí, ¿sí? Que cuando esta promesa se dio, la nación judía aún no había nacido. La nación judía aún no había nacido. Abraham todavía no había sido escogido de salir de su familia para ir a establecer la tierra que Dios le prometió. Aún no había salido de Ur de los Caldeos y dejar a toda su familia para convertirse en el padre de la fe judía. Entonces, es importante ver esto aquí porque esta promesa es dada entonces a toda la humanidad y no solamente a los judíos. Y eso es importante para nosotros saber porque no creo que haya muchos judíos entre nosotros. Si hay uno que otro, Dios le bendiga, pero no creo que haya muchos judíos entre nosotros. Entonces el saber que esa promesa fue dada a toda la humanidad son buenas nuevas para nosotros. Miles de años después, a Abraham se le dio también la promesa de que en su descendencia vendría aquel que a través del cual Dios iba a usar para bendecir a todas las familias de la tierra. En Génesis capítulo 12, los versículos 1 al 3, dice: pero el Señor le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, que iba a ser la nación judía, ahora sí. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. El versículo 3 dice: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas, ¿cuántas? Todas las familias de la tierra. Entonces ahora aquí Dios estaba estableciendo a Abraham como el padre de la fe judía. Pero a través de Abraham y de su descendencia iba a venir alguien o algo que iba a servir de bendición para todas las familias de la tierra. No importaba si eran judías o no, no importaba si eran gentiles, no importaba de dónde vinieran, iban a ser partícipes de esa bendición.
En el libro de Deuteronomio, por medio de Moisés, una vez que ya la nación de Israel está fundada, una vez de que han estado 400 y tantos años en Egipto y Dios los saca de ahí con mano poderosa, Moisés profetizando les dice lo siguiente en Deuteronomio capítulo 18 y el versículo 15: el Señor tu Dios hará que surja en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él deberán escuchar. Cuando dice como yo, es un profeta que iba a sacar al pueblo de Dios de su cautiverio, que iba a sacar al pueblo de Dios de su esclavitud, que iba a ser el libertador del pueblo de Dios, porque eso fue lo que Moisés hizo. Pero también iba a ser como Moisés en el sentido de que así como Moisés vino a dar la ley a los judíos, vino a establecer aquellas cosas que Dios valoraba, Dios quería que su pueblo siguiera. Así también ese profeta del cual está hablando aquí Moisés iba a explicar a su pueblo en realidad las cosas que le gustaban a Dios, que complacían a Dios, que llenaban el corazón de Dios. ¿Sí? Porque la ley puede llegar hasta cierto punto nada más, pero todos sabemos que no podemos cumplir con toda la ley. Entonces tendría que haber algo más todavía que nos explicara cómo el hombre podía acercarse a Dios, llegar a Dios, siendo que es una criatura pecaminosa y Dios siendo el Dios santo que es. De nuevo en Deuteronomio capítulo 18, pero en los versículos 18 y 19, noten lo que dice ahí. El Señor hablando aquí: voy a hacer que de entre sus hermanos surja un profeta como tú, le está diciendo a Moisés. Pondré mis palabras en sus labios, así como había estado poniendo las palabras en los labios de Moisés para comunicarlas al pueblo. Así este profeta, Dios iba a poner su palabra en los labios de ese profeta y él les comunicará todo lo que yo le ordene decir. Pero yo le pediré cuentas a todo el que no atienda las palabras que ese profeta proclame en mi nombre. Entonces iba a venir este profeta, igual que Moisés, iba a proclamar libertad, iba a proclamar la palabra de Dios, iba a proclamar todo lo que Dios le dijera que proclamara, que fue lo que Jesús hizo. Pero también se nos dice aquí de nuevo en el versículo 19 que Dios va a pedir cuentas a todo el que no atienda las palabras de ese profeta, que ese profeta proclame en mi nombre. Entonces, lo importante es que escuchemos las palabras que Jesús vino a traer. Porque si bien la ley nos mostró todo lo que era santo y todo lo que no era, Jesús vino a mostrarnos la forma en la que esa ley que nosotros no podemos cumplir nos debería llevar al arrepentimiento y al reconocimiento de que necesitamos de un Salvador que era Él. Y el problema entonces no está en desobedecer la ley para la humanidad. El problema está en que qué van a hacer con la persona de Jesucristo y con todas las palabras que Él dijo. Porque, como hemos estado viendo en Primera de Juan, si le amamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obedecer sus mandamientos, lo que Él vino a enseñarnos. Eso es lo más importante. El escritor a los Hebreos nos dice que en tiempos pasados Dios había hablado a nosotros por medio de los profetas, pero que ahora en los últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces es a Él a quien debemos estar escuchando. Son sus palabras a las que les debemos estar poniendo atención. ¿Sí? Y en este tiempo de Navidad es muy fácil dejar de escuchar lo que el Señor Jesucristo está diciendo y poner nuestra atención en todo lo que el mundo está haciendo, perdiendo así la visión de lo que es importante o de lo que debe ser importante para nosotros durante este tiempo. Sí es la Navidad, sí es tiempo de poner luces y árboles, sí es tiempo de comprar regalos, si se puede, ¿verdad? Aunque parece ser que en el tiempo de Navidad todo el mundo tiene para comprar regalos, ¿no es cierto? Nos quejamos todo el año de que no tenemos dinero para esto, no tenemos dinero para aquello, no tenemos dinero para lo otro, pero viene la temporada navideña y ¡ay Dios! Ayer fui con mi hija a algunas tiendas porque tenía ella que comprar un regalo, yo también tenía que comprar algunos. Y ay Señor, qué bárbaro, el gentío de gente que andaba por todos lados, el carrerío de carros por todas partes. ¿Sí? Y
y gente sacando billetes y gente sacando tarjetas de plástico y parecía que no había ninguna preocupación en el mundo. Lo que quiere decir que la economía debe estar muy buena ahorita, ¿sí? Y pues eso sabemos a quién se lo debemos, ¿verdad? A Dios, que ha sido misericordioso con nosotros. Amén. Entonces, de nuevo, tenemos que mantener en mente lo que verdaderamente es importante. Ahora, quiero que presten atención aquí, porque la última profecía que leemos en las Escrituras en el Antiguo Testamento habla acerca de lo que estaría pasando antes de la primera venida del Mesías, ¿sí? Aunque a él no lo menciona. Lean conmigo en Malaquías capítulo 4, los versículos 4 al 6. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, a quien en Horeb le di ordenanzas y leyes para todo Israel. Tomen en cuenta que antes de que llegue el día grande y terrible del Señor, yo les enviaré al profeta Elías. Y él hará que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y que el corazón de los hijos se vuelva hacia los padres, para que yo no venga a destruir la tierra por completo. Presten atención aquí, el Señor está diciendo que antes de que la tierra sea destruida, antes de que todo acabe con calor ferviente, como nos dice Pedro, Él va a enviar a Elías. Él va a enviar a Elías y Él va a volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. O sea que va a llamar al mundo, va a llamar al pueblo a arrepentimiento de sus pecados, para que Dios no tenga que destruir la tierra por completo, para que Dios no tenga que arrasar con todo, para que Dios no tenga que castigar al pecador, para que Dios no tenga que cumplir con su justicia como Él sabe que va a cumplir con su justicia contra todo aquel que no reciba el camino de salvación que Él va a abrir en unos cuantos meses, hablando después de que venga Elías. En Mateo capítulo 11, los versículos 13 y 14 nos dicen: y todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y luego en el versículo 14 dice: si quieren recibirlo, noten, si quieren, no tienen que hacerlo, pero si quieren recibirlo, Él es Elías, el que había de venir. Entonces viene Juan, cumpliendo con la profecía de que Elías iba a venir antes de que Dios, a predicar el arrepentimiento, a predicar que se acerque la gente a Dios, a predicar que debe el mundo de ver el estado en el que está y volverse a Dios. Él, Juan el Bautista, es ese Elías del que se estaba hablando. Ahora aquí el profeta estaba hablando de Juan, de nuevo el Bautista. Y unos 400 años después de que esa profecía se dijo, ¿sí? Viene por primera vez a través del ángel Gabriel una visita a un sacerdote que se llamaba Zacarías. Su esposa se llamaba Elizabeth, pero que su esposa era estéril y no podía tener hijos. Sin embargo, viene este ángel y le dice a Zacarías: ¿sabes qué? Tu esposa va a tener un hijo. ¿Pero cómo? Va a tener un hijo. ¿Ok? Y ese hijo va a ser aquel que va a ser el precursor al que Dios prometió que vendría para salvar a su pueblo. Y eso es lo que leemos en Lucas capítulo 1, los versículos 5 al 25. No lo vamos a leer ahorita. El ángel Gabriel visita a Zacarías y le dice que su esposa Elizabeth, que era estéril, iba a tener un hijo, y este hijo era Juan el Bautista. ¿Hasta aquí todo claro? Vemos cómo Dios desde el principio ha estado tratando de decirle a la humanidad cuál es su plan y cuál es el fin de la humanidad si no escuchan las palabras que Dios ha dado. Es muy claro, para mí es muy claro, creo que debe ser claro para nosotros también. ¿Sí? Entonces viene este ángel Gabriel, le da la noticia a Zacarías, le dice quién va a ser este niño que va a tener. Su esposa, que era estéril, va a tener este niño, y el ángel se va. En Lucas capítulo 2, comenzando con el versículo 26, se nos dice lo siguiente: 6 meses después de que se da el aviso a Zacarías y a Elizabeth que van a tener un hijo,
Dios envió al ángel Gabriel a la ciudad de Galilea de Nazaret para ver a María, una virgen que estaba comprometida con José, un hombre que era descendiente de David. El ángel entró en donde ella estaba y le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Cuando ella escuchó estas palabras, se sorprendió y se preguntaba qué clase de saludo era ese. Y el ángel le dijo en el versículo 30: María, no temas, Dios te ha concedido su gracia. No temas, Dios te ha concedido su gracia. Yo sé que lo que te estoy diciendo es demasiado pesado para ti. Yo sé que lo que te estoy diciendo está de alguna manera volteando tu vida al revés. Estás comprometida para casarte con un hombre y ahora vas a tener que ir a decirle que estás embarazada y le vas a decir, como vamos a ver más adelante, que este embarazo es producto del Espíritu Santo. Y yo sé que ahorita has de estar, pero si bien asustada por lo que te estoy diciendo, pero no te preocupes, Dios te ha concedido su gracia. Algo curioso aquí, la palabra que se traduce gracia aquí es la palabra caris. Caris. Y es la misma palabra que se usa para traducirse a gracia en Efesios 2:8, en donde se nos dice que somos salvos. ¿Por qué? Por gracia, por medio de la fe. La misma gracia que Dios le dio a María para poder llevar a cabo esta obra tan difícil que le iba a dar, es la misma gracia que nos muestra a nosotros y a través de la cual nos salva por medio de la fe. Y es la misma gracia que Dios usa para darnos dones a nosotros, para darnos dones espirituales a nosotros. En Efesios 4, el versículo 7 y 8 se nos dice: pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por eso dice: subiendo a lo alto, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Entonces, noten por favor aquí, la gracia que le dio a María es la misma gracia que nos da a nosotros. ¿Qué nos dice esto acerca de María? ¿Qué nos dice esto acerca de nosotros? No le quita absolutamente nada a María y la gracia que le dio, pero sí nos damos cuenta de que así como María recibió esa gracia de parte de Dios, nosotros hemos recibido esa misma gracia de parte de Dios. Y así como le dio la gracia a María para poder llevar a cabo la obra que le estaba encargando tan importante, así también a nosotros nos da la gracia para poder hacer las cosas que nos llama a hacer. Noten lo que le dice en el versículo 31: vas a quedar encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Esto es muy importante, el nombre de Jesús es muy importante, sí, porque el nombre de Jesús de hecho nos deja ver qué era lo que el Mesías iba a venir a hacer. Porque acuérdense, en la mente judía el Mesías iba a venir a liberarlos ¿de qué? De Roma. Iba a venir a liberarlos del yugo de esclavitud, lo mismo que Moisés hizo cuando liberó a los hijos de Israel de Egipto. Pero eso no era la misión que Jesús iba a venir a hacer. Era una misión mucho más importante, era una misión que alcanzaba mucho más allá de simplemente la libertad de la esclavitud física o terrenal o impuesta por algún gobierno, por algún emperador. Sí, y esa es una de las cosas más importantes que nos debemos de acordar en la Navidad. ¿Sí? Porque desafortunadamente hay mucha gente que dice: recibe a Jesús y vas a ser liberado, recibe a Jesús y tu vida va a cambiar y todo te va a ir bien y no vas a tener problemas y vas a tener prosperidad y vas a tener salud y vas a tener... Jesús hizo todo eso, ¿sí? En su ministerio aquí en la tierra. Jesús lo sigue haciendo, pero el propósito principal de su venida era algo muy diferente a lo que mucha gente tiene por entendido. ¿Sí? Noten, le va a poner Jesús. ¿Por qué le va a poner Jesús? Mateo 1:21 se nos dice: María tendrá un hijo. Aquí el ángel hablando con José ahora. María tendrá un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Se fijan lo que le dijo el ángel? Porque él va a traer prosperidad al pueblo de Israel. ¿Dice eso? No.
porque Él va a venir a quitar la bota de los romanos del cuello de Israel. ¿Dice eso? Porque Él va a traer sanidad para todos los enfermos y va a no dejar que nadie tenga que sufrir, y todo lo que va a pasar en la tierra de ahí para adelante va a ser bueno. ¿Eso es lo que dice? ¿Por qué le va a poner Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Sí, y aquí está una de esas ideas erróneas acerca del Mesías, porque no iba a llegar como aquel conquistador en un caballo blanco con la espada desenvainada. Eso va a ser en el Apocalipsis. Sí, cuando el Señor viene sobre un caballo blanco y los ejércitos vienen tras de Él, que muchos pensamos que somos nosotros. Sí, en su muslo está escrito un nombre, sí, que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces sí, agárrese tierra, pero esta vez no, esta vez venía para salvar a su pueblo de sus pecados. Y esa era una de las ideas erróneas que tenía acerca del Mesías, porque no llegó como ese conquistador, no llegó como ese libertador, llegó como un niño indefenso y no como guerrero. Venía a salvar a su pueblo de sus pecados y no de la opresión romana. Vendría de una familia humilde. Una familia humilde, ¿sí? Y no de quienes se consideraban parte de la realeza de aquellos tiempos. Ahora, mucha gente dice, no, es que el niño Jesús nació pobre y sus padres eran pobres, etcétera, etcétera. ¿Por qué no pudieron hospedarse José y María en uno de los mesones? ¿Alguien se acuerda? Porque todo estaba lleno. No había lugar. Fueron a buscar posada, ¿sí? Y esto implica que traían dinero para pagar por esa posada, pero no había lugar. Qué bárbaro. ¿Cómo se parece a nuestros tiempos? Jesús viene y quiere dar buenas cosas a la humanidad. Jesús viene y trae bendiciones para dar a la humanidad. Jesús viene y quiere dar salvación a la humanidad. Jesús viene y quiere rescatar a la humanidad de esas tinieblas en las que se encuentra. Y por lo que leemos en las Escrituras, tiene todo lo necesario para poder hacer lo que promete que puede hacer. Pero ¿qué pasa con la humanidad? No tiene lugar para Él. No tiene lugar. Después, ahorita estoy demasiado joven, ahorita hay muchas cosas que disfrutar, ahorita hay muchas cosas que ver, ahorita hay muchos logros que quiero obtener, ahorita hay muchos triunfos a los cuales quiero llegar. Después pienso en esas cosas, mamá, papá, si son cristianos, pastor, si es que están aquí. Ya que esté más viejo, ya que haya disfrutado de la vida. ¿Cuánto le va a durar esa vida? ¿Otros 10 años? ¿Otros 20 años? ¿Otros 30 años? Vamos a decir otros 50 años. Compare eso con la eternidad. ¿Qué es más valioso entonces? La eternidad. Sin embargo, nos enfocamos en el aquí y el ahora, y en lo que queremos, y en lo que pensamos necesitar. Y no hacemos ningún plan para la eternidad. Todos estamos guardando dinero y le estamos dando dinero al gobierno para que nos lo guarde para cuando nos jubilemos. Y según las estadísticas se nos dice que no va a haber dinero ahí para cuando nos jubilemos algunos de nosotros. Pero ahí estamos dándoselo, ¿verdad? Viene Jesús y nos ofrece salvación, viene Jesús y nos ofrece vida nueva en Él, viene Jesús y nos ofrece nacer de nuevo y hacernos aceptos a Dios en Él, viene Jesús y nos dice, estoy preparando un lugar para ustedes en el cielo para llevarlos allá donde yo esté, porque donde yo estoy quiero que ustedes también estén. Y todos estamos clavados aquí en la tierra. María tendrá un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No era lo que los judíos esperaban. Y Jesús no es lo que mucha gente espera.
pero sí es lo que todo mundo necesita. ¿Escucharon eso? Jesús no es lo que mucha gente espera, pero sí es lo que todo mundo necesita. Se me hace que eso es para Twitter. Alguien escríbalo, por favor. Sí, y todos lo necesitamos. ¿Y saben qué? Sea que no son salvos o sea que ya son salvos, lo necesitamos. Porque todos pasamos por dificultades. Todos estamos teniendo luchas, aún ahorita en el tiempo de Navidad, en donde todo debe ser alegría, en donde todo es luces, en donde todo el mundo anda para allá y para acá, en donde todo el mundo anda disfrutando de todo lo que hay para disfrutar. Habemos algunos que lo estamos haciendo con el corazón roto. Por las situaciones por las que estamos pasando. Pero gloria a Dios que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y para siempre. Y siempre va a estar ahí para nosotros. ¿Sí? Noten lo que sigue diciéndole en el versículo 32, en Lucas de nuevo. Este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Esto nos habla de un tiempo futuro, porque aunque Cristo está sentado en el trono de Dios, a la diestra del trono de Dios, intercediendo por nosotros, todavía no ha sido puesto como rey sobre el trono de su padre David, que va a estar en Jerusalén. Y todavía no está reinando sobre la casa de Jacob, como se nos está diciendo aquí. Pero va a llegar el día. Va a llegar el día, así como llegó el día de su primera venida, va a llegar el día en el que esto también va a suceder. Y esto también fue profetizado muchísimos años antes de que Jesucristo viniera y más años todavía antes de que sucediera. En Isaías capítulo 9, los versículos 6 y 7 se nos dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido, sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será Consejero admirable. ¿Necesita consejos hoy? Vaya con el Señor Jesús. Dios fuerte, necesita fortaleza para poder llevar las cargas que han llegado a su vida hoy. Vaya con Él, vaya con Jesús, porque Él es el Dios fuerte. Padre eterno, necesita los brazos de un Padre que siempre va a estar ahí para recibirlo, para consolarlo, para corregirlo cuando necesite ser corregido. Vaya a Jesús. Y príncipe de paz. Necesita paz. Hoy vaya a Jesús, porque Él es el único que puede darnos paz. No como el mundo la da, sino una paz verdadera aún en medio de las tribulaciones. Versículo 7 sigue diciendo: la extensión de su imperio y la paz en Él no tendrán límite. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino, y lo afirmará y confirmará en la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Esto lo hará el celo del Señor de los ejércitos. Oh my goodness, qué promesas tan hermosas de parte de Dios en la persona de Jesús. Es eso en lo que nos estamos concentrando en estos días. No estoy diciendo que todo lo demás no debemos disfrutarlo, pero estamos pensando, estamos meditando en esto, porque esta es la razón de la Navidad. En el versículo 34, pero María le dijo al ángel: ¿y esto cómo va a suceder? Nunca he estado con un hombre. En otras palabras, soy virgen. No conozco varón, dice en la Reina Valera 60. ¿Cómo va a ser que voy a estar embarazada? Versículo 35, el ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Por eso el santo ser que llevarás dentro de ti será llamado Hijo de Dios. De nuevo, una profecía que se habló muchos años antes, una profecía que se dijo con claridad que esto iba a suceder en Isaías capítulo 7 y el versículo 14 nos dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Llamará su nombre Emmanuel.
El evangelista Mateo nos dice lo que esto quiere decir en Mateo capítulo 1 y el versículo 23. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa que Dios está con nosotros. En Cristo Jesús Dios está con nosotros. De nuevo, al celebrar la Navidad, al recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, debemos de recordar que en su nacimiento Dios, el Dios creador de cielos y tierra, vino a estar con nosotros, quiso estar con nosotros, y ahora por el poder del Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Se dan cuenta de eso? Hay que celebrar la Navidad, porque sin la Navidad nada de esto hubiera sucedido. Ahora, si la tenemos que celebrar en diciembre o en agosto o en septiembre o en julio, celébrela todo el año, ¿cierto? ¿Se imagina comer tamales todo el año? Menudo todo el año, champurrado todo el año, especialmente en Mexicali en julio, ¿verdad? Celebremos la Navidad, es razón para celebrar, pero celebrémosla por la razón correcta, que en ese niño Dios decidió venir a estar con nosotros. Y luego, como testimonio de esto, le dice en el versículo 36, también tu parienta Elizabeth, la que llamaban estéril, ha concebido un hijo en su vejez y ya está en su 6º mes de embarazo. Para Dios no hay nada imposible. Noten lo que le está diciendo aquí el ángel a María, ¿ok? Tu prima Elizabeth era estéril y ya tienes 6 meses de embarazo. Tú no eres estéril. Si le fue posible a Dios, ¿sí?, sobrenaturalmente ayudar a Elizabeth, que era estéril, a tener hijos, tú que no eres, ¿se le hará imposible hacer que tengas a uno sobrenaturalmente también? No hay manera de decir que no sería posible, porque nuestro Dios es el Dios de los imposibles. En donde termina la sabiduría humana, en donde termina la inteligencia humana, en donde termina la habilidad humana, empieza la de Dios. Y la de Dios es lo suficiente para sostener a todas esas cosas que mencioné, humanamente hablando, e ir más allá de lo que la humanidad puede hacer. Por eso celebramos la Navidad. Por eso celebramos el nacimiento de Jesús. Por eso nos acordamos de lo que Dios hizo a través de él. ¿Sí? María, entonces dijo en el versículo 38, María dijo entonces, yo soy la sierva del Señor, cúmplase en mí lo que has dicho. Y el ángel se fue de su presencia. Noten el corazón de María. Llega el ángel de Dios y le dice, esto es lo que quiero que hagas, esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a suceder. Ah, pero ¿cómo? No te preocupes, para Dios no hay nada imposible. Tú confía en Él, en que Él lo va a poder hacer. Y cuando el ángel le dice esto, ¿qué dice? Aquí estoy. ¿Quién soy yo para alegar con Dios? Qué corazón tan hermoso de parte de María, ¿no es cierto? Creo que ese es el mismo corazón que deberíamos de tener nosotros también. Cuando Dios nos está llamando a hacer cosas que para nosotros se nos hacen difíciles, hacer cosas que para nosotros se nos hace imposible, hacer cosas que no nos explicamos por qué Dios nos escogió a nosotros para hacerlo, porque nosotros no nos conocemos y sabemos que no tenemos la habilidad para hacerlo, pero siempre debemos pensar lo que el ángel le dijo a María: ¿hay algo imposible para Dios? Entonces todo lo que a nosotros nos parece que no podemos hacer, todo lo que nos parece a nosotros que no podemos soportar, todas las cargas que nos parecen a nosotros que son demasiado pesadas, todas las tribulaciones, todas las cosas que pudiéramos pasar, ¿saben qué?
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque para Dios no hay nada imposible. Y la única reacción de María a esto es: aquí está la sierva del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Y el ángel se fue. Noten también que el ángel no dijo: pero ya dijiste, ya estás comprometida con Dios. No vayas a sacarle después, porque las cosas se te pueden poner color de hormiga. ¿Qué tal si José te quiere dejar porque cuando le digas que estás embarazada? Sabemos por los otros evangelios que eso era lo que ahí estaba por pasar, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió? Dios intervino, ¿sí? Y todo salió bien. Mis hermanos, si lo ponemos en las manos de Dios, todo va a salir bien, aunque pensemos que no. En el capítulo 2, y vamos a apurarnos aquí un poco, noten, capítulo 2 de Lucas dice: por esos días Augusto César promulgó un edicto en el que ordenaba levantar un censo de todo el mundo, obviamente de todo el mundo conocido, de todo el mundo que estaba bajo el control de Roma en aquel tiempo. Este primer censo se llevó a cabo cuando Quirino era gobernador de Siria. El hecho de que menciona estos dos, el emperador y que mencione el gobernador de Siria, es bueno, porque si vamos y buscamos en los libros de historia, podemos ver que Augusto César sí existió, podemos ver que sí promulgó este edicto, y podemos ver que Quirino sí era gobernador del área de Siria cuando esto sucedió. Por lo que todos, dice el versículo 3, debían ir a su propio pueblo para inscribirse. Noten, para Augusto César esto era algo que como rey podía decretar, y lo hizo según él porque quería hacerlo. Esto era su deseo, este era su mandato, esto era lo que su corazón como rey tenía para hacer, y lo mandó a hacer, y todo mundo se tenía que someter. Pero en realidad lo único que estaba haciendo era lo que Dios necesitaba que hiciera para que se cumplieran los propósitos de Dios. Dios iba a usar este decreto del rey. Dios no se movió en el corazón del rey para que hiciera ese decreto necesariamente, no lo obligó. Voy a poner en el corazón de este rey que tome este censo, no. Quizás Augusto César dijo: tenemos demasiado mundo controlado, quiero saber cuántos ciudadanos hay en todo ese mundo, así es que voy a mandar un censo. Fue su propia idea, vino de su propio corazón hacerlo, ¿sí? Pero Dios iba a usar lo que Augusto César estaba decretando para cumplir sus propósitos. En Proverbios capítulo 21 y el versículo 1 dice: el corazón del rey se bifurca como los ríos. En otras palabras, va por todos lados y se parte en dos, y agarra por un lado y agarra por otro. Pero en manos del Señor sigue los planes divinos. Entonces aquí Augusto César: voy a hacer un censo. Y Dios: ok, hazlo, y yo lo voy a usar para cumplir mis propósitos. Versículo 4 dice: como José era descendiente de David y vivía en Nazaret, que era una ciudad de Galilea, tuvo que ir a Belén, la ciudad de David, que estaba en Judea, para inscribirse junto con María, que estaba desposada con él y se hallaba encinta. ¿A dónde iba a tener que ir a inscribirse? A Belén. Iba a tener que ir a inscribirse a Belén. ¿Por qué? Porque las profecías de Miqueas decía que el Mesías iba a salir ¿de dónde? De Belén. Y Dios usó el decreto de este rey para que la profecía acerca del nacimiento del Mesías se cumpliera. Miqueas capítulo 5 y el versículo 2 dice: tú, Belén Efrata, eres pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al principio mismo y los días de la eternidad. Hablando de Jesús. Versículo 6: y mientras ellos se encontraban ahí, se cumplió el tiempo de que ella diera luz, y ahí tuvo un hijo primogénito, y noten, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en ese albergue. Noten, el Mesías, el gran guerrero, el gran libertador, el profeta como Moisés, aquel que iba a venir a traer libertad a Israel, aquel que iba a venir a establecer el reino de David una vez más. ¿Cómo viene? Como un niño indefenso.
Un niño que le tuvieron que poner pañales, un niño que se ensució en esos pañales, un niño que tenía que ser cuidado como cualquier otro niño. Piensen en esto, el Dios del universo sometiéndose a estas cosas. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Por amor a nosotros. No tenía que hacerlo, pero lo hizo. Lo hizo por amor a nosotros. Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 8 y el versículo 9, pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos. Hermanos creyentes que están aquí en esta mañana, nosotros somos los verdaderos ricos del mundo. Nosotros somos los verdaderos ricos del mundo, no por lo que tenemos en nuestra cartera o lo que tenemos en el banco o lo que tenemos en posesiones, sino por lo que tenemos en el cielo, asegurado por lo que Jesús vino a hacer. Dios se humilló a sí mismo hasta el punto de ser un niño, como todos nosotros lo fuimos, como todos nuestros hijos lo fueron, ¿sí? Como todos nuestros hijos que tenemos niños pequeños lo son todavía. Se humilló a sí mismo a ese punto. Por eso Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2, los versículos 5 al 11, que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es como sobre todo nombre, para que en el nombre de ¿quién? Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Ese bebé que vino en esa condición, se le ha dado el nombre que es sobre todo nombre, que es que Jesús, que quiere decir que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Esa es la obra más grande que ha hecho Jesús. ¿Se dan cuenta de eso? Todo lo demás, las sanidades, los milagros, etcétera, etcétera, no se compara con haber salvado a la humanidad de una condenación eterna en el infierno. Porque lo pagó con su sangre, lo pagó con su muerte y nos mostró su poder resucitando de entre los muertos. Seguimos en Lucas 2, versículo 8, y en esa misma región había pastores que pasaban la noche en el campo cuidando a sus rebaños. Ahí un ángel del Señor se les apareció y el resplandor de la gloria del Señor los envolvió. Ellos se llenaron de temor, pero el ángel les dijo: no teman, que les traigo una buena noticia, que será para ¿quién? Para todo el mundo motivo de mucha alegría. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. En ese momento apareció junto con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. Cuando los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y hallaron a María y a José, y el niño estaba acostado en el pesebre. Al ver al niño contaron lo que les habían dicho acerca de él, y todos los que estaban escuchando quedaron asombrados de lo que decían los pastores. Pero María guardaba todo esto en su corazón y meditaba acerca de ellos. Noten el versículo 20, por favor. Al volver los pastores iban alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído. Noten esta última parte: pues todo había sucedido tal y como se les había dicho. Hallaron todo exactamente como se les dijo que lo encontrarían. Y podemos ver que todo lo que sucedió con el nacimiento de Jesús, la vida de Jesús, etcétera, etcétera, se ha cumplido exactamente como las Escrituras nos dicen.
¿sí? En el Salmo 93:5 se nos dice, tus testimonios, Señor, permanecen como firmes. La santidad es el adorno de tu templo por siempre y para siempre. En el Salmo 111, versículo 7 se nos dice, todo lo que Él hace es justo y verdadero. Sus mandamientos son dignos de confianza. Mis hermanos, ¿tienen confianza en lo que la palabra de Dios dice? ¿Tienen confianza en Él? ¿Creen que sus testimonios permanecen firmes aún ahora? Cuando están tratando de ponerse bajo tela de duda, cuando están tratando de hacer a la gente que dude de lo que creemos, de lo que la Biblia dice, de quién es Jesús, etcétera, lo creen porque todo está basado en la palabra de Él. Mateo 5:18 dice, porque de cierto les digo que mientras existan el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y en la ley es donde encontramos muchas de las profecías de Cristo, es donde encontramos muchas de las cosas que Dios dijo acerca de Él. Y por último, en Lucas 21:33 dice, el cielo y la tierra que pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Creen en las palabras del Señor? Las están grabando en su corazón para no pecar contra Él, para no caer en el error que tanta gente está cayendo, muchos de ellos cristianos, muchos de ellos conociendo la verdad, se apartan de ella porque no la han guardado en su corazón, porque no la toman en serio. Así como la gente de aquel tiempo no tomaba en serio que iba a venir el Mesías, así mucha gente hoy no está tomando en serio que va a venir de nuevo. Pero si todo lo que se profetizó de su primera venida se cumplió tal y como estaba escrito, eso me da la confianza a mí de que lo que la Biblia dice acerca de su segunda venida también se va a cumplir. En aquel tiempo no estuvieron listos para su venida. La pregunta es, ¿en este tiempo estamos listos nosotros para esa venida? Meditemos en ello en esta Navidad, en medio de toda la celebración, en medio de la cena, en medio de los regalos. Meditemos en eso. Estamos listos. ¿Qué tal si no tenemos ni chance de abrir los regalos dentro de 2 días? Y somos arrebatados. Híjole, qué bárbaro, ¿verdad? Ya no voy a necesitar otro par de calcetines, ¿verdad? Voy a pedir al grupo de alabanza que pase y mientras ellos pasan, vamos a orar.